Amén. Dios bendiga a todos los que nos están viendo en internet, mis hermanos. Vamos a estar predicando ahora sobre el título Cuando Dios habla. Va a estar hermoso. Ahora vamos a aprender algo nuevo. Cuando Dios habla. Entonces, cuando dice cuando Dios habla, hay como una interrogación ahí, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a brincar sobre el versículo que vamos a estar aprendiendo. Y es 2 Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que, mis hermanos, ese es el versículo que vamos a aprender. Pero vamos a estar predicando, mis hermanos, sobre cuando Dios habla a su pueblo. Y vamos a ir a Génesis. Cuando Dios habla. Y vamos a ir a Génesis. Váyanse a Génesis 12. Ah, bendito Dios. Tú eres santo, Señor. Llena mi boca, Señor. Y háblame a mí primero, Padre. Oh, santo Dios. Dice de esta manera, Señor. ¿Ya están ahí en Génesis? En Génesis 12:1 al 5 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y ya era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aquí Dios le habla a Abraham. Para Abraham era un Dios desconocido. Todavía no estaba en la tierra aquel título llamado, ¿verdad?, los judíos, los israelitas. Todavía no sabían nada del lomo de Abraham. Pero Dios escoge un hombre llamado Abraham, un hombre que no lo conocía, pero Dios ya lo conocía. Así que hay muchos por ahí que están oyendo y piensan que Dios no los conoce, que Dios no lo tiene en la mira. Ten cuidado, porque en cualquier momento Dios te hará el llamado. En cualquier momento Dios te va a hablar como le habló a Abraham. Abraham no conocía al Dios viviente. Abraham no sabía nada del Dios de Noé. Abraham no conocía al Dios de Noé. Abraham no sabía nada. Abraham nadie conocía a los ídolos que adoraba su padre, y a los ídolos que adoraba aquella familia de su padre, en la cual eran muchos, porque había primos, había sobrinos, y había de todo, y hasta nietos, pero no de Abraham, sino del papá de Abraham. Pues, mis hermanos, Dios escoge a Abraham, a un hombre que ni siquiera tenía hijos, que ni siquiera tenía él en su mente tener descendencia, porque él no tenía hijos. Su mujer hermosa no podía dar a luz. Pero un día Dios le habla a Abraham y le dijo que se saliera de ahí, de Harán, de la tierra en la que él vivía. Abraham ni siquiera se rebeló contra Dios y le dijo: yo no te conozco, yo no me voy a ir, me quedo con mi padre, me quedo aquí, estoy bendecido, ¿por qué te voy a hacer caso a ti si no te conozco? No. Abraham
obedeció. ¿Y saben por qué obedeció? No porque Abraham era un hombre que amaba a Dios, porque ¿cómo vas a amar a alguien que no conoces? Sino que Dios le habló a Abraham con una voz de amor, con una voz poderosa, con una voz de trueno que Abraham jamás había oído. Muchos piensan que Dios le habló por medio de sueños, por visiones, pero no, Dios le habló a Abraham audible. A mí no me importa lo que me digan teólogos, doctores. Es que el Espíritu Santo me da la confirmación de que Dios le habló a Abraham, mis hermanos, le habló audiblemente. Y Abraham fue impactado. Siento la presencia. Abraham fue impactado, hermanos. Amén. Fue impactado tanto que Abraham no se puso a discutir con Dios. Abraham se estremeció y decidió dejar la parentela de su padre. Aleluya. Decidió dejar todo lo que Abraham había hecho ahí. A Abraham no le importó dejar su hogar. A Abraham no le importó dejar a su padre. No te digo nada de su madre porque no dice nada. Pero mis hermanos, tuvo que haber tenido madre. Él dejó todo. Abraham dejó todo. Y se fue de ahí, de Arán. Se le dijo que se fuera a un lugar llamado Canaán. Y que Dios lo iba a bendecir. Y que Dios lo iba a bendecir a él. Y a toda su familia, a su descendencia. Que en su descendencia iba a ser bendita. Y que iba a maldecirla a la que lo maldiciera. Bendecir a la que lo bendiciera. Nosotros, mis hermanos, aún venimos de esos lomos. ¿Y saben por qué? Por Jesús. Porque en Jesús es donde fueron benditas todas las naciones y siguen siendo. En Jesús nosotros los gentiles alcanzamos esa bendición. Somos benditos por Jesús. Todo cristiano me entiende. Todo cristiano espiritual me entiende lo que estoy diciendo. Cada que recibes una bendición, tú en la tierra dices: oh, esta es bendición de Dios. Solamente los muertos en el espíritu dicen yo, con el ego. Con el ego de un Dios pequeño. ¿Por qué digo así? Porque acordémonos de Nabucodonosor, que él pensaba que él había hecho todos los imperios y por andar pensando en eso acabó viviendo bajo el rocío, amaneciendo bajo el rocío como un animal. Mis hermanos, toda bendición viene de él. Abraham, como les iba diciendo, no se puso a discutir. No se puso a discutir, hermano Juan. ¿Quién va a discutir con Dios? Abraham oyó su voz. Ningún mono de papel, ningún mono de barro, de bronce, de plata, de oro le habló a él. En aquel tiempo estábamos hablando de ídolos de oro y de plata y de barro. Jamás le hablaron los monos esos de su padre y le dijeron: Abraham, te vamos a dar un hijo. Audiblemente nunca le hablaron. Pero un día en su soledad, en su tristeza, vino la voz de trueno, vino la voz omnipotente de Dios y le habla y le dice que saliera de ese lugar donde vivía. Dios lo sacó de la idolatría, hermano Hilario. Lo sacó de la idolatría. Lo sacó de la mentira. Hay muchos que Dios les ha hecho el llamado y no quieren dejar el adulterio, no quieren dejar la fornicación, no quieren dejar el dinero, no quieren dejar el deleite del mundo. No quieren. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿A dónde irán? Si no le están haciendo caso a la voz de Dios. Pero Abraham le hizo caso a esta voz poderosa. Porque cuando recibió la voz, entró en un impacto en el cual él se volvió como loco. ¿Por qué? Porque hay que estar locos para ir de repente a decir: papá, me voy. Mujer, nos vamos. Nos vamos, mujer. Ven, mi amor, ven.
Haga de cuenta que yo soy Abraham y esta es Sara. Y te digo, Sara, el Dios omnipotente. Oí una voz de un Dios que me habló. Y yo debe de ser el Dios verdadero. ¿Sabes qué? Nos vamos de Harán. Sara era una mujer sumisa a Abraham. Y no le dijo, pero Abraham, ¿cómo nos vamos a ir? Oh, aquella mujer fue sumisa y se fue siguiendo a su marido detrás de la bendición. Se puede sentar. Esta es mi esposa, mis hermanos. Por eso es que la puedo tocar y no me la tocar. Mis hermanos, pues como les iba diciendo, Abraham salió. Y la cosa que no nomás la mujer, su esposa, lo siguió, sino que también su sobrino Lot creyó. Y salieron de ahí. Pasaron por muchas tempestades, por muchos problemas. Era para que Abraham haya dicho, Dios mío, mira mi ganado del camino desde que llego a la tierra de Canaán, que ni siquiera sé ni dónde está. Mi ganado está muriendo, se ha muerto uno que otro de mis criados. ¿Dónde estás? Ya no te oigo. No, ese hombre era un hombre de fe. Aquel hombre siguió caminando, mis hermanos, con la luz y los ojos de Dios. ¿Saben por qué? Imagínate tú en el desierto, donde el viento está a 100 por hora. Imagínate en aquel viento donde tú no tienes paredes que te tapen ese viento, sino que pones tiendas ahí y las tiendas como que se quieren volar. No, Abraham creyó en esa voz. Aleluya. Y le habló varias veces esa voz, hasta que un día se le aparecen 3 ángeles y entre ellos uno representaba a Jehová. No que haya sido Jehová, sino que representaba a Jehová. Y Abraham pudo hablar con él cara a cara. Y Abraham, mis hermanos, recibió aquella bendición. Cuando Dios te habla, mi hermano, es para que tú oigas su voz y le hagas caso. A mí nunca me ha hablado audiblemente. Me ha hablado en el espíritu. Audiblemente nada más en sueños. Recuerdo que una vez, hace muchos años, estaba acostado yo y vino a mí como un sueño profundo. Recuerdo que de repente me vi caminando con 2 varones vestidos de blanco, hermano. Altos, grandotes. Había un hombre vestido de blanco, su pelo blanco, y el otro no recuerdo, el que iba a mi derecha, pero sí recuerdo el que iba a mi izquierda. Recuerdo que de repente, al ir caminando, se oye una voz de trueno, hermano Dario. Se oye una voz poderosa. Una voz que yo jamás había oído. Una voz única. Tronaba cuando hablaba. Aventaba como rayos cuando hablaba esa voz. Y yo volteé para arriba, hermanos, con temor. Y pude ver, mis hermanos, algo así. Pude ver, mis hermanos, algo así. Una balanza de este lado había aquí. Y aquí había otra balanza, pesas para pesar. Y aquí, mis hermanos, había una cara con pelo largo, un nazareno, para que me entiendan. Alguien que nunca había pasado una navaja en su pelo. Y desde ahí, de esa balanza, empieza a hablar aquella voz. Y no entendía nada. Pero sí sentía que esa voz me estremecía. Por eso les estoy diciendo que Abraham fue estremecido, fue sacudido con esa voz horrible. Si yo fui estremecido en sueños, Abraham no le habló en sueños. Le habló despierto. Dios le preparó aquel espíritu, aquella alma, aquella carne, porque él pudiera resistir esa voz. Me acuerdo que aquella voz hablaba y puro trueno. Y yo pues entré en temor. Imagínate que nos hablara Dios ahorita audible de repente y sobrepasar este techo.